que cada uno se concentre en una parte del cuerpo, no importa cuál, puede ser la nariz o el dedo gordo del pie, que cierre los ojos y que toda su conciencia vaya a ese punto. Esto lo hacemos así porque venimos totalmente fuera de ritmo. Venimos de un mundo de ahí afuera y acá tenemos que entrar en un espacio donde la vibración se tiene que atenuar, se tiene que ambientar. Y también podemos convocar, ya que el tema de hoy es un tema tan especial, podemos en este momento de nuestra meditación hacer presente cada uno de nosotros a nuestros difuntos, si es que lo quieren hacer, porque yo les puedo decir que están acá con nosotros. Entonces cada uno puede tomar a sus difuntos, traerlos y sentirlos que van a participar. Entonces nos tomamos un minuto, busquen el punto, la oreja, la nariz, el dedo gordo. Bueno, ahora sí, gracias otra vez a Leonardo. Voy a ampliar un pequeño concepto para que entremos, porque él nombró a dos diosas y hay que nombrar a tres diosas. Si nombramos solamente a dos, no, tenemos que nombrar a tres diosas. Tenemos la primera diosa, en el conocimiento estoy hablando, de lo que nosotros vamos a hablar ahora, que se la conoce con el nombre de Teosofía. Teosofía significa sabiduría divina o sabiduría de Dios. Esta teosofía nos acompañó a la humanidad a través de grandes eones de tiempo, y mientras que estábamos bajo el cuidado de teosofía, la muerte no era un trauma. Bajo la diosa teosofía no conocíamos la muerte como la experimentamos ahora. Si buscamos en la historia propia de la humanidad todo lo que es nuestro pasado, porque nosotros venimos de un pasado que no es este presente que nos quieren hacer creer ahora. En este momento, sí, del siglo XXI, 2025, somos una humanidad a la que se nos está sometiendo a un estrés insoportable. ¿Sí? O encontramos fuerzas interiores en las cuales nos podemos así anclar, o no sabemos dónde estamos parados. Y esto simplemente no es que sucede ahora, ahora tenemos la consecuencia de algo que se ha ido preparando a través de determinados momentos de la evolución de la humanidad. Y esto sucedió así cuando al ser humano, primero, no hablo, ninguna de mis palabras quiere decir que estoy en desacuerdo de lo que pasó. ¿Sí? Lo que pasó, pasó. Y todo lo que pasa es como ese dicho cubano maravilloso que dice que todo lo que sucede conviene y lo que está para ti nadie te lo puede quitar. ¿Sí? Todo lo que sucede conviene. Y lo que está para cada uno de nosotros, nadie nos lo puede quitar. Y lo que está para nosotros puede ser, muchas veces habrá momentos de muchísima luminosidad, de muchísima luz, y habrá otros momentos de algunas sombras. Pero son nuestras luces
y nuestras sombras, pero son nuestras, porque nosotros las hemos creado así para nosotros. Y como las hemos hecho para nosotros, yo no quiero que nadie me quite lo que es mío, ni la luz, ni la sombra. Porque tener sombra me permite poder tener más luz. Sin sombra, ya la luz se me acaba. Ahí donde mayor oscuridad hay, de ahí se puede levantar más luz. Pero ¿dónde nos quitaron esto? Nos quitaron cuando la diosa filosofía empezó a gobernar la vida cultural de la humanidad. Y eso sucedió en la Grecia clásica. Sabemos, se dice que el primer filósofo fue presocráticos, pero hablar de la filosofía de Tales o de los presocráticos a la filosofía del siglo XIX, del siglo XX, es hablar de dos mundos completamente distintos. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la diosa que gestó la filosofía, como dijo nuestro amigo Leonardo, significa amor al conocimiento. Y la diosa que fundó la filosofía que conocemos no es la misma. Una es filosofía, la diosa filosofía, y la otra es la diosa razón. Pero la diosa razón, cuando se mostró en nuestro camino evolutivo como humanidad, todos nosotros ya somos adultos, no importa cuánto o mucho o poco sabemos de historia, no importa. Pero hay ciertas cosas que todos hemos escuchado, por ejemplo, la Ilustración en Francia, la época de la Ilustración, que se encumbró a la diosa razón, no a la diosa filosofía, a la diosa razón. ¿Es la misma diosa? No. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la diosa filosofía todavía mantenía en su regazo, imagínense a esa diosa, a cada uno de nosotros, en el regazo de esa diosa, siendo un ser, un hijo del mundo espiritual, un hijo de los dioses. En la diosa filosofía todavía somos hijos de los dioses. Si hablamos de Platón, hablamos de Aristóteles, hablamos de los grandes filósofos griegos, el vínculo con el mundo espiritual era perceptible. Lo que para nosotros hoy es un pensamiento árido, frío y seco, intelectual, para los griegos era una percepción. Claro, que a nosotros nos sorprende. ¿Qué significa una percepción? Sí, que el mundo de las ideas eran percibidas. ¿Y cuál es el mundo de la idea? El mundo de la idea es lo que se encuentra dentro del mundo de la forma. Si yo percibo un animal, ese animal tiene un ser, tiene un alma. No tiene un solo nombre, tiene un alma, que lo diferencia de otro animal por su cualidad de alma. Bueno, si yo todavía puedo percibir ese alma, es porque todavía pertenezco con mi conciencia en el ámbito del mundo espiritual. Cuando llega la razón, la diosa razón, en el siglo XVIII, 1720, 1730, ¿qué es lo primero que hace? Nada de lo trascendente, déjame, no me cuentes historias de los dioses, no me cuentes historias del mundo espiritual, no me cuentes eso, porque lo único que a mí me sostiene es lo que veo. Y aquí, en la materia, yo no veo a Dios. Dios no está aquí, no hay. La materia se empieza a conformar poco a poco, a hacerse hegemónicamente como la creadora de todo. Solamente tenemos que ver lo que hicieron Voltaire y sus compañeros con la Revolución Francesa. Lo primero que hicieron fue que a la Iglesia le quitaron absolutamente el poder, hasta darse el lujo de que ellos, el ciudadano, el político, nombra al religioso. La vida espiritual religiosa queda bajo el dominio del poder político. Nunca antes había pasado. Y la razón, la diosa razón, aparece. ¿Pero qué aparece con la diosa razón? Fíjense que no hubiese podido pasar este momento si un siglo y medio antes
no sucede un hecho que pasa totalmente desapercibido. Y es que nuestro buen querido Enrique VIII de Inglaterra se cansó de nuestra amada Catalina de Aragón y le dijo: mira, niña, yo me quiero separar de ti porque esto no funciona. Y el señor Papa, que estaba en Roma, decía: tú no puedes hacer eso, porque yo no te lo permito. El poder eclesiástico, poder espiritual, gobernaba al poder político y le decía al ser humano lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Pero el Enrique VIII dijo no. ¿Y qué tuvo que hacer? Fíjense que la mayoría de nosotros no lo sabemos. Convertirse él en el jefe espiritual y en el jefe político. Pero jefe espiritual y jefe político era del mundo antiguo, de la diosa Teosofía, el faraón, los grandes reyes de la antigüedad en la Mesopotamia, donde la experiencia de la muerte todavía no era tal. Ahora él se entroniza con los dos poderes. ¿Y qué hace? La Iglesia pierde el poder en Inglaterra y empieza el desarrollo de lo que vamos a conocer como las ciencias materiales que conocemos. Con el primer científico, Bacon de Verulam, el primer científico inglés, nominalista, que dice algo terrible. Dice que a la naturaleza, al ser de la naturaleza, no importa, porque el ser de la naturaleza es el ser humano, es el animal, es la planta, es el mineral. Bueno, a cualquiera de esos seres hay que arrancarle su secreto a fuego y ácido. Es decir, así estamos investigando. La ciencia, los laboratorios, producen un terrible sufrimiento a los seres vivos para arrancarles el secreto. ¿Cómo crees que tenemos este dominio, este conocimiento del ser humano, del cuerpo humano físico? Porque lo hemos sometido a esas terribles pruebas, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasó? Que de esto va a surgir lo que Inglaterra tiene que aportar al mundo, que es el empirismo, con el filósofo, que dice que el ser humano es una tabla rasa cuando nace, que no tiene pasado, que tiene un presente y que no tiene un futuro. Nacemos como una tabla rasa, es decir, nacemos sin historia previa. Sin historia previa podemos hacer lo que queramos y no seremos más que un animal superior. No un hijo de los dioses, sino un ser que nace, que tiene que cubrir, satisfacer necesidades animales, que están, hay una moralidad hasta ahí nomás, porque ya la ley no me la impone, en fin, y se crea una ciencia para atender a este ser humano que entra en una profunda crisis. Esta profunda crisis es la ciencia que se tiene que crear, que es la psicología. Como dice Steiner, se crea una ciencia del alma, sin alma, para tratar, no sabemos qué. Entonces, a partir de ese momento no podemos hablar de un yo real, sino de un yo psicológico. Un yo que tiene un comienzo, nace, no tiene historia previa, todo lo que le pasa, bueno o malo, todas sus luces y todas sus sombras, son culpa del mundo exterior. Y el mundo exterior empezamos por los padres, por la familia, por el Estado, por la educación, todo lo vemos afuera, qué mal me trata el mundo, porque yo, si no tengo historia previa, no puedo achacarme absolutamente ninguna luz, ninguna sombra. Y de vez en cuando aparecen personas muy inteligentes que sorprenden, ¿sí? Y entonces se busca que sea por medio de la herencia, ¿no?, que se producen los grandes desarrollos de capacidades que pueden ser intelectuales, emotivas o volitivas. Grandes mentes, inteligencia. No las que quieran. Einstein me gusta. Einstein. Una inteligencia que surge. Grandes músicos. Mozart, Beethoven. ¿De dónde surgen? Y se dice que la herencia, que es un producto de la herencia.
Y grandes hombres, por ejemplo, de guerra, ¿no? Napoleón, de la voluntad, hombres que conquistan el mundo. Claro, y todo eso es que entra en un espacio donde no podemos decir nada de capacidades si ese ser ha nacido sin historia previa. Pero si nosotros ampliamos nuestra visión y decimos, no, cada uno de nosotros tiene una propia historia que es prenatal y que es post-mortem, entonces podemos entender que esas cosas, por ejemplo, esos grandes prohombres, no es el producto de la herencia, sino que la genialidad pertenece a la individualidad y que la herramienta para que la genialidad se pueda expresar pertenece a la herencia. ¿Bien? Por ejemplo, el caso de Mozart. Uno puede escuchar la familia de Mozart, hubo muchísimos músicos en esa línea genealógica, hasta que llegó Mozart, que fue el... Pero después de Mozart no continuó, se agotó. Qué raro. Tendría que haber seguido creciendo, ¿no? No vino un Mozart en esa línea de historia. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, vamos a entrar en nuestro tema de hoy, una cosa es el talento, que es individual, es personal de cada uno de nosotros. Y otra cosa es el instrumento que necesitamos para que ese talento lo podamos desarrollar, que pertenece a la herencia. ¿Sí? Que pertenece a la línea hereditaria en la cual nosotros nos incluimos para poder nacer en la tierra, es decir, a nuestros padres, nuestra madre. Entonces, una cosa es lo que aporta la herencia, otra cosa es lo que aporta la genialidad. El genio es individual, es personal. Y cada uno de nosotros tenemos el genio dentro. Todos tenemos ese genio. Y no importa, a lo mejor en esta vida no tenemos que desarrollar ese genio. Pero seguramente alguno de nosotros, a lo mejor, incluso en su vida anterior, fue uno de esos grandes individuos que hicieron un impulso enorme para la vida cultural de la humanidad. Y uno puede decir, no, pero a lo mejor un Platón está entre nosotros, o un Aristóteles. ¿Por qué no? Pero en este momento su genialidad no es que siempre tiene que estar en una constante manifestación de más, más, más. Hay que parar. Una ley espiritual fundamental es que cuando hay mucha actividad en el mundo material, hay una enorme inactividad en el mundo espiritual. Y cuando hay mucha actividad en el mundo espiritual, hay pasividad en el mundo terrestre. ¿Por qué? Porque se necesita. No se puede estar uno, o sea, siempre, ¿no? en un jadeo constante, porque no hay forma. Hay que tener estos descansos. Entonces, esta diosa razón nos trajo justamente esta humanidad materialista que conocemos y que nos ha llevado al lugar donde estamos nosotros todos ahora. Que nos está convirtiendo en una sociedad. Yo no quiero usar la palabra enferma, pero estamos bastante cercanos de la enfermedad. Todos padecemos de estrés, todos padecemos... O sea, no estamos teniendo... ¿Y por qué? Porque no solamente cuando se ha quitado al ser humano su vínculo, su realidad con su propio yo, sin su pasado, y se ha desarrollado una ciencia que tiene su sentido. ¿Por qué? Una ciencia materialista en base a que no tenemos un pasado, sino que solamente tenemos un presente. Se ha llevado ese mismo concepto a la educación. En la educación se ha convertido no en una educación, porque educar significa otra cosa. Educar significa hacer madurar lo que en ti vive como potencia. Eso es educar. Si yo tomo un niño y a ese niño le tengo que preguntar, ¿qué vive en ti? ¿Qué quiere ser? ¿Qué hay en ti para desarrollarse? No tú vas a ser lo que decían los jesuitas. ¿Sí? ¿Ustedes saben la frase de los jesuitas? Los jesuitas decían al padre, dame un niño de 7 años y yo te devuelvo el nombre que me pidas. Fíjense qué terrible es esto. Dame a tu hijo de 7 años y yo te devuelvo el nombre que me pidas. Yo, como soy un buen padre, digo yo, quiero que mi hijo sea el mejor abogado. Bueno, te voy a devolver un hijo abogado. Ese niño, en su ser, en sus talentos, en sus capacidades, tenía esa disponibilidad para ser abogado. Le he arrancado
y le he obligado a hacer algo que le va a hacer infeliz toda su vida. No, porque educar sería lo contrario. Los buenos maestros están en el obvio. ¿Qué hay germinalmente en cada uno de los niños? Esto ayudémoslo a que florezca. Porque si florece eso, es el bien más grande que tiene la sociedad. Ese es el bien más grande que tiene una sociedad. Que pueda hacer posible que los talentos de los individuos que se encarnan en esa sociedad, que toman a ese país como madre, Argentina, España, Alemania, no importa, le puedan dar a esa sociedad el fruto de lo que ellos tienen como potencia para dar, generosamente. Si nosotros pensáramos así, nos daríamos cuenta que las sociedades serían otras. Pero no podemos pensar así cuando nos han quitado el futuro. Pero ¿cuándo podemos empezar a pensar así? A partir de ahora, que nosotros recuperamos nuestro pasado y nuestro futuro. A partir de este momento, donde ya no talla la vida cultural, la diosa filosofía, que fue detenida por la diosa razón, sino que ahora viene la diosa antroposofía, que viene para traer a la humanidad todo el conocimiento necesario para que desarrolle los talentos que cada uno de nosotros tiene, pero solamente los podemos desarrollar si los reconocemos y nos reconocemos como seres que tenemos un pasado, un presente y un futuro. Entonces, la diosa antroposofía, porque quiero aclarar acá algo que lo que dijo para que se entienda, una cosa en alemán tenemos la posibilidad de decir antroposofía es ciencia espiritual, ciencia del espíritu. Antroposofía, ciencia, y antroposofía, también con A, es la diosa antroposofía, un ser. Lo mismo que la diosa filosofía, lo mismo que la diosa teosofía. Pero esta diosa empieza a tallar a partir de ahora hacia el futuro de la humanidad. Y para que nosotros podamos ser dignos seres humanos del siglo XXI, pararnos como dignos seres humanos y asumirnos como seres humanos del siglo XXI, necesitamos el conocimiento que esta antroposofía o el mundo espiritual, como dice Steiner, nos está regalando, así como una lluvia dorada para toda la humanidad. Porque la ciencia espiritual, antroposófica, es una ciencia para toda la humanidad. Lo mismo que la espiritualidad central de la humanidad, que es el cristianismo, es para toda la humanidad. Y no importa que uno sea musulmán, que sea budista, que sea hinduista, que sea lo que ustedes quieran. Si hace una obra, un bien con amor a la tierra, a otros hermanos, lo está haciendo porque el Cristo, la fuerza de Cristo vive en él. No importa que él todavía esté detrás y lo vea a través del Buda o lo vea a través de Alá, no importa. Si su acto es un acto de bien, lo hace porque las fuerzas para realizar ese acto de Dios le fueron dadas al ser humano con los actos del Gólgota de Cristo. Porque Cristo no es una religión. El cristianismo no es una religión, es un hecho. Es un hecho, no es una religión. Y como no es una religión, entonces cada uno de nosotros se puede unir a ese ser y actuar con él y realizar todo acto de creación positiva. Pero bueno, ahora ya entramos en el tema. Esto era como una pequeña introducción para llegar a este momento. ¿Qué nos pasa? En la antigüedad, como les dije, hablar de la muerte no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque no era una experiencia dramática. Steiner describe la imagen, dice que morir en Egipto, morir en Mesopotamia, morir en la India, morir en la Persia, era como quitarse un abrigo. Pues estoy acá con Susana, con Leonardo, con mis amigos, con mi familia, y yo me tengo que ir, me muero, y me despierto y del otro lado están mis amigos que habían fallecido antes, mis antepasados. Vuelvo a estar en vínculo con mis antepasados. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía esto? Porque todavía no nos habíamos individualizado a tal punto de percibirnos como individuos separados del resto. Hasta que esto no sucedió, la experiencia de la muerte no era una experiencia real.
Era una experiencia. ¿Cuándo empieza la experiencia de la muerte real? Todavía de una forma muy diferente, no a lo que es ahora, ¿no? Pero a lo que era en el siglo XVIII, siglo XIX. ¿Cuándo empieza? Un poco empieza en Grecia. Acuérdense, no sé si han escuchado la famosa frase de Aquiles, mejor ser un mendigo, no, ser un mendigo en la tierra que un rey en el mundo de las sombras, ¿no? En el mundo del desierto. Mejor un mendigo aquí. ¿Por qué? Porque ya en ellos, en los héroes griegos, son individuos que están viviendo un futuro que no es el futuro de ellos. O sea, está el pueblo, ¿sí? Está el pueblo, están los héroes griegos, cualquiera de ellos, los que han realizado las grandes gestas. Nosotros también estamos en una situación muy similar. Está la gran masa popular y están los seres humanos que empiezan a elevarse por encima de esa masa popular y que empiezan a tener otro tipo de necesidades. Empiezan a ver un mundo más luminoso, a pesar de que es un mundo oscuro. Pero después les cuento esto, ¿no? Pero ahora veamos quién son estos hombres griegos. Por ejemplo, Sócrates. Todos sabemos que Sócrates fue condenado a morir por cicuta. Y en su apología está rodeado de todos sus discípulos, Platón y los grandes discípulos. Y es Sócrates quien está consolando a los discípulos. Él ya ha tomado la cicuta, él está muriendo. Y está consolando a sus discípulos, porque los discípulos tienen una enorme tristeza, porque la muerte en Grecia era terrible. ¿Sí? Era algo, el Hades. Y Sócrates dice, pero si siempre os estuve hablando de estas cosas, y yo ahora que tengo que ir voy a tener miedo, entonces sería un mentiroso. La muerte. ¿Pero por qué Sócrates puede decir esto? ¿Por qué puede decir esto? Porque Sócrates tiene la vivencia, que es lo que le ha causado la condena del daimon. Que no es un demonio, es el daimon socrático, que le condena porque él quiere despertar el daimon en la juventud ateniense. Pero el daimon es una divinidad que no está regulada por las divinidades nacionales que rigen la vida social. Entonces, claro, la palabra en alemán es Verbrecher, a mí no me sale acá, es como va contra la corriente, va contra los dioses populares. Este hombre está corrompiendo a la juventud porque les está hablando de un dios, un daimon, que no se aviene, que no se atiene a las leyes que gobiernan la vida social, cultural de la nación. Entonces, es un pervertidor de la juventud, está arruinando a la juventud. Algo parecido también se le acusó a Cristo en el Gólgota, ¿no? No de corromper la juventud, sino a la humanidad. Pero bueno, entonces, pero Sócrates, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque Sócrates habla del daimon. El daimon es un ser que escucha la música de Apolo. O sea, cuando Apolo, al dios griego, en Delfos, se le pregunta, ¿quién es el hombre más sabio de Grecia? De Atenas, y de Sócrates. ¿Por qué? Porque ese daimon socrático es el verbo de Apolo. Y Apolo es el representante, en ese momento espiritualmente, de lo que va a ser la plena capacidad del yo de cada uno de nosotros en el futuro, cuando reciba las fuerzas que tiene que incorporar para poder superar las fuerzas antagónicas de sombra que viven en él. Y esas fuerzas que van a venir del futuro son las fuerzas del amor. Cuando el yo incorpore el amor en sí mismo, entonces su daimon se despierta a su autoconciencia. Y al despertarse hacia su autoconciencia, entonces buscará a otros yoes en absoluta libertad, en absoluto respeto, y juntos construirán el futuro, la sociedad que tenga que ser hecha en el futuro. Y esa sociedad que tiene que ser hecha en el futuro tiene que tener forzosamente incorporado el conocimiento completo de qué es un ser humano. Para que no haya, yo no puedo, si no, no terminamos, pero quien tenga interés en saber qué es un ser humano, yo traje el libro Teosofía de Rodolfo Steiner, creo que lo trajimos, ¿no?
¿No? Ah, bueno. No vi la teosofía, ponía que dije que lo pusiera. Bueno, hay un libro, no está, se llama Teosofía, de Rodolfo Steiner, donde aclara qué es un ser humano. Lo pueden comprar ahora mismo en la tienda del Unicenter. ¿Cómo se llama la tienda? Estación Libro. Estación de Libro, en el shopping de Unicenter se está haciendo una mesa de antroposofía con todos los libros. En el Boulevard. ¿Sí? Ahora, esta semana y la otra, los que son de Adrogué tienen ahí prácticamente exhibidos todos los libros de antroposofía y ahí está Teosofía. Ahí lo pueden comprar. Pero bueno, vamos entonces, damos el primer paso. Ustedes, igual que yo, hemos escuchado ya, porque la pregunta de la muerte, sabemos que hacia ahí vamos todos. Y que nadie me diga que no se lo ha cuestionado alguna vez en su vida, con mayor preocupación o menos preocupación, que todos nos hemos hecho la pregunta, ¿y esto cómo será? ¿Se acaba todo? ¿Sí? A veces estamos muy desesperados en un momento de ¿por qué no me declaran la muerte? Ya me llego, ya termino con esto. ¿Sí? Otros no son tan fuertes como nosotros y cometen pasar esa puerta maldita que nunca se debería pasar voluntariamente, ¿no? Porque uno no debe atentar nunca contra la propia vida, pero bueno, situaciones muy difíciles. ¿Vale? ¿Pero qué es lo que nos están diciendo ahora? Hay un montón de médicos, de gente profesional que ya nos habla de vida después de la vida. De gente que dice, no, pero yo morí y volví. Y nos cuentan que, bueno, que al principio es un túnel muy oscuro, pero que hay una luz, ¿no? O sea, como que ya no es esa cosa tan tétrica como era para los griegos. Ahí no había luz, había oscuridad. O sea, ya nos hablan un poco de quién nos espera en esa luz. ¿Sí? Los más conscientes o más sensibles tienen la posibilidad de identificar esa luz, de tener una percepción más clara de quién es esa luz al otro lado del túnel que nos está esperando. Esa luz es nuestro hermano mayor. El hermano mayor del yo, ¿quién es? Díganlo sin justamente es Cristo, es el hermano mayor de Dios. Por eso Cristo nunca nos pidió adoración. Si ustedes encuentran en alguna parte de la Biblia, de los evangelios, que Él pide que le adoremos, les invito a todos, no tengo problema. Porque nunca dice eso. Nunca pide adoración. Pide colaboración. Sé mi hermano, mi amigo. No te sometas a mí, no me adores. Esto pasaba en el mundo antiguo. Jehová, o pasa también en el mundo árabe, ¿no? Alá, el mundo cristiano. Y cuando se pide adoración es un error, porque no se puede adorar al yo, al hermano, en todo caso al Padre, pero también el Cristo adoraba al Padre. Es completamente diferente. Entonces, en ese túnel, esa luz se prende. Pero eso no quiere decir absolutamente nada. Más que un consuelo. Es un gran consuelo. Pero vamos a ver qué sucede con el tránsito. Vamos a hacer este camino, que Steiner nos cuenta. Es que llega el momento en que tenemos que partir. Generalmente, y esto ya está muy conocido, se observa que un difunto que está padeciendo una enfermedad constante, de buenas a primeras tiene una mejoría. Aparece una mejoría y a los 3 días fallece. Se recuperó, se aliviana, por decirlo de alguna forma, irradia, se siente feliz y después se va. ¿Por qué? Porque el ser humano es mucho más complejo de lo que pensamos que somos. O sea, no solamente nosotros estamos moradores de nuestro vehículo corporal. ¿Sí? Moradores como yo, me refiero, nuestra autoconciencia. Hay otras fuerzas antagónicas que también moran en nosotros, que también las necesitamos para hacer muchísimas cosas que nosotros no sabemos hacer y que las tienen que hacer ellos. Y que no pueden acompañar ni el nacimiento ni la muerte. Steiner dice que antes de nacer, un ser de unas características que no son
luminosas, por decirlo de alguna forma, pero necesarias, se encarnan en nosotros para llevar adelante, para que podamos soportar la vida en la tierra y podamos hacer este camino. Y un poquito antes de irnos, también este ser se va. No puede ni acompañarnos, ni por la puerta del nacimiento, ni por la puerta de la muerte. Entonces, ¿aparece después del parto, entonces? ¿eh? Después del parto aparece. Después del parto, en el momento ahí, a este ser se une a ese ser. No puede vivenciar el nacimiento y no puede vivenciar la muerte. 3 días antes se va. Ahora, ¿qué pasó? Morimos. Pero morimos todas las noches. No nos damos cuenta. Cada vez que nos dormimos, es un morir. ¿O dónde están ustedes por la noche? No me digan que sueñan. Todos soñamos. ¿Tienen plenamente conciencia de dónde están? No. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser humano, como le dije, complicado. Tenemos, pero podemos experimentar, un cuerpo físico. Lo tocamos todos. Tenemos huesos. Y decimos, pero el cuerpo físico, ¿qué es lo más físico que tenemos? Lo más material, lo más puramente físico. ¿Los huesos? No. Los nervios. Los nervios es la sustancia más mineral que tenemos, totalmente muerto. Y qué suerte que tenemos los nervios muertos, porque si no, no podríamos estar despiertos. Estaríamos dormidos. No podríamos tener una conciencia lúcida. Pero tenemos nervios, ¿no? Tenemos un cerebro, tenemos ojos, tenemos un cuerpo físico. Pero también tenemos vida. Este cuerpo físico, si no tuviera vida, sería un mineral. Tenemos vida. ¿Cómo experimentamos la vida? Las sensaciones, por las emociones. No, no la podemos experimentar. Nunca podemos experimentarla. Pero sin embargo, nacemos chiquitos y crecemos. ¿Alguien experimenta cómo crece su brazo? Su nariz. Yo cuando me la vi a los 14 años me pegué un susto. ¿Qué pasó? Me creció de golpe. Pero no se puede percibir la vida. No la podemos experimentar, pero la podemos percibir una vez que se ha realizado. Una planta. Ya teníamos la plantita chiquita, hoy la vemos grande. ¿Qué pasó? ¿Qué le ha hecho crecer? La vida. La vida vive. Bueno, ese es el cuerpo vital que tenemos que cuidar la organización corporal para que no se marchite y no se muera. Ese cuerpo se conoce entonces como cuerpo vital y también con el nombre que está en el heredero del cuerpo etéreo, cuerpo de vida, que a su vez es el cuerpo portador de la memoria. Tenemos memoria, ¿sí? Un microchip, esto es interesante, almacena su memoria en un chip hecho de sílice. Es sílice. Un ser humano almacena su memoria en un órgano, porque el chip es un órgano, en un órgano vital. ¿Sí? En un órgano vital, hígado, corazón, pulmón, riñón. Son los órganos portadores de la memoria. ¿Por qué cuando hay un trasplante de corazón, al ser que se le ha trasplantado el corazón, siente que tiene una personalidad que no le corresponde, que no es él? Porque está la memoria de ese órgano del ser al que pertenece el corazón. El corazón es el que más nos puede aclarar esto. Con el hígado pasa lo mismo, con el riñón pasa lo mismo. Este es el cuerpo etéreo, el cuerpo de la memoria. Después tenemos un cuerpo de sensaciones. Todos tenemos alegría, dolores, deseos, pasiones. También sentimos enorme satisfacción de poder entregar algo bueno a la humanidad. Vivimos una vida anímica. Ese cuerpo o esa estructura se llama un cuerpo astral, ¿no? De los órganos. Y después tenemos lo que nos da a nosotros nuestra identidad, a lo que nombramos yo, y yo me refiero no, porque confundir al yo con el ego es un error. El ego lo confundimos porque en Inglaterra no tienen la palabra para poder explicar el yo y el ego, tiene uno solo. Nosotros, los alemanes, tenemos dos. Tenemos el yo y tenemos el ego. Y cuando hablamos del yo,
es completamente distinto de cuando hablamos del ego. ¿Sí? Porque el ego es temporal y el yo es eterno. Es lo que me mantiene mi continuidad de ser en el yo. Este yo, entonces, es lo que es el ser de la conciencia. Ahora, en la noche dormimos. ¿Y qué sucede? Sucede que el cuerpo físico queda en la cama, pierde un poco la fisionomía, cuando vemos a una persona durmiendo, ha perdido un poco, tiene un poco embotado. ¿Por qué? Porque su cuerpo etéreo se ha aflojado un poquito del cuerpo físico, pero no lo ha abandonado. ¿Sí? Pero sí, se ha salido un poquito. El cuerpo etéreo flota alrededor de esto. Pero su cuerpo astral y su yo se van a las estrellas. Hacen unos viajes, todos hemos escuchado de sus viajes astrales, el famoso cordón de plata, ¿sí? Maravilloso. ¿Por qué? Porque ese es su verdadero mundo, el mundo del yo, el mundo del cuerpo astral, el mundo del cuerpo astral es el mundo de los astros, y el mundo del yo es el mundo espiritual. Entonces, todas las noches van a ir. Claro, por la mañana volvemos. ¿Por qué? Porque está ese famoso cordón de plata. ¿Sí? ¿Y qué es ese cordón de plata? Es muy interesante. Yo no sé a ustedes cómo le llegó el conocimiento de ese cordón de plata. A mí me llegó cuando era muy jovencito por este famoso inglés que se hacía llamar Dobson Rampa, que decía que era un lama tibetano, y después te comiste los 16 libros de él, te dice, no, yo soy un inglés. Y bueno, estuve... ¿Cómo ha jugado conmigo? Pero qué maravilloso que era ese Dobson Rampa y las cosas que traía, ¿no? Nos habla de ese cordón de plata. Ese cordón de plata, en realidad, lo iniciaron los egipcios. La momificación egipcia, los egipcios, que fueron los que momificaban, tenía un sentido, que justamente cuando el alma, el yo y el cuerpo astral se iban al mundo espiritual, que quedaran anclados al mundo de la tierra, porque este era su origen, porque todavía no teníamos ese amor por la tierra. Teníamos el amor por la patria de la que vivimos, que es el mundo espiritual. Esta tierra no la amábamos. Sin embargo, hoy en día, nuestro amor está por la tierra y no por las estrellas. Ha cambiado la cosa. Sin embargo, los egipcios tuvieron que momificar justamente para que los yoes humanos entendieran y despertaran el amor por la tierra. ¿Por qué? Porque su futuro está en la tierra. Porque si seguíamos en las estrellas, estábamos siempre siendo verdaderos observadores de las cosas que ocurren y no protagonistas de las experiencias que tenemos que tener. O sea, entonces, para madurar un yo, para convertirnos en un yo, en un Dios, porque es lo que somos, así Cristo lo dijo, dioses sois, o sea, no os distraigáis, que sois dioses. Ay, claro, me diga Rufo, tú un dios. Pero yo espero en muchos eones, igual que ustedes, ser un dios, convertirme en un dios, pero lo tengo que hacer yo mismo. Cada uno de nosotros nos tenemos que convertirnos, hacernos a nosotros mismos dioses. Ese es el aprendizaje de la tierra. Bien. Entonces, estos dos mundos, ese cordón de plata, del cual nos habla Dobson Rampa, de que el mundo, por supuesto, nuestro amor está acá, nuestro cuerpo físico está acá, por eso volvemos por la noche. Si no tuviésemos ese mojón anclado en el cuerpo físico, el yo y el cuerpo astral no podrían volver. ¿Por qué no vuelven después de la muerte? Porque ¿qué pasa entonces en la muerte? Que en la muerte lo que sucede es que también el cuerpo etéreo abandona al cuerpo físico, se sale del cuerpo físico. Entonces el cuerpo físico queda totalmente desvinculado de ninguna estructura corporal. Esa es la diferencia. En el sueño el cuerpo etéreo queda y queda la memoria. En la muerte el cuerpo etéreo se desprende porque este cuerpo ya por las razones que sean no soporta más y el ser humano vuelve y entra en su camino espiritual. Y aquí las palabras que nos cuenta Steiner, que las han descrito también los grandes conocedores de esto de la humanidad, no solamente Steiner, nos dice qué sabiduría había y qué brutos somos hoy. Disculpen, antes no se enterraba a un ser humano hasta que no pasaban 3 días. No se podía hacer. Hoy en día no nos sacamos al muerto de encima, si podemos a los 5 minutos mejor. ¿Sí? Lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque 3 días es lo que necesita el difunto para sacar la memoria
del cuerpo etéreo, de los órganos que están vitales, que están en el cuerpo etéreo, para tener su conciencia en el mundo espiritual. Pues vamos a ver cómo va esto. Tiene que, entonces, durante esos 3 días, el ser humano, el yo todavía está unido ahí en torno al cuerpo físico, o sea, uno puede estar junto con el cadáver, con el difunto y estar acompañándolo. Y las viejas traducciones decían que incluso hay que leerle, se recomienda siempre leer el Evangelio de San Juan a los difuntos, ¿sí? Como para ayudarlos, porque también para ellos es un momento, o sea, para nosotros ya estamos hablando de estas cosas, ya lo tenemos claro. Mucha gente que no escuchó nada de esto es un shock, porque eso pasa. Pasan esos 3 días y este cuerpo etéreo se disuelve en el éter cósmico. Queda un pequeño germen, pero ¿y ahora qué pasa? Entramos, ese túnel de la luz que hemos visto es al comienzo, ¿no? Ahora entramos en un mundo absolutamente personal, propio de cada uno de nosotros. ¿Qué mundo es este? Nosotros aquí actuamos con 3 partes. Actuamos con nuestra cabeza, con nuestro pensar, actuamos con nuestra vida emotiva, con nuestro sentir, y actuamos con nuestra vida volitiva, con nuestro... Que yo piense que voy a romper disculpe la expresión, pero si no voy a romper esto, no puedo pensar, no pasa nada. Creo yo que en principio no tengo todavía esa potencia como lo podría hacer. Hay personas, realmente se puede, pero entre nosotros no pasa. Ahora, si yo le doy un golpe, lo rompo. Pero un golpe es un hecho. El pensar es un pensamiento. Entonces quiere decir que todo lo que hacemos con la vida activa de nuestra voluntad genera consecuencias en el mundo y tiene también nuevas posibilidades, porque cada acto tiene, encierra en sí mismo algo. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que yo he hecho durante toda esta vida, supongamos que yo muero con 70 años, que los llevo guardados en mi memoria, pero en mi memoria no experimentada, se me pone allá afuera. Y lo que yo veo es mi vida allá afuera. Pero no desde cuando nací, sino desde cuando morí. Empiezo a ver mi propia vida, mis propios hechos, mis propios actos. Empiezo a experimentar. ¿Pero cómo los experimento? ¿Cómo los viví en la tierra? No. ¿Cómo mis actos actuaron en la tierra? Por ejemplo, si yo me encuentro con Susana, en otra vida, y tenemos una relación X. Cuando yo pase mi Camaloca me voy a encontrar con Susana. ¿Pero qué voy a vivir? Lo que yo sentí de Susana, pues eso ya lo sentí. ¿Qué es lo que yo quisiera sentir? Lo que Susana sintió de mí, ¿no es cierto? Porque esa experiencia yo no la tengo. Va a ser maravilloso. Y ahí nos vamos a decir, a este que me decía que me estaba amando, qué trucho que era. En realidad, estaba diciéndome todo lo contrario. Yo le hice un mal a una persona. Y yo lo disfruté. O ustedes lo disfrutan cuando hacen un mal porque estaban calientes. ¿Sí? Todos disfrutamos, somos humanos. Más o menos, y ya he tenido la satisfacción. Ahora yo tengo que vivir la experiencia que sintió la otra persona de mi acto. Y así voy viendo toda mi vida pasada. A este ámbito se llama el Kama Loka. Kama, loca, y son palabras hindúes, no es que la Kama Loka, pero en castellano suena bastante, porque sí es una cama medio loca, porque uno tiene ahí grandes alegrías y grandes sufrimientos, ¿no? O sea, cuando yo tengo que experimentar el daño que yo he causado a otro ser humano, pero sin tener algo que lo atenúe, que va directamente al muchísimo más doloroso que el daño que yo infligí, porque yo tenía el cuerpo que me atenuaba un poco el golpe. Acá no hay cuerpo, acá es directo. Entonces, ahí yo voy repasando mi vida y voy viendo mi karma. Y voy viendo que cada vez que yo hacía un bien, mi ser se iluminaba. Y cada vez que yo hacía un acto negativo, mi yo se oscurecía.
¿Y qué veo también? Que cada vez que yo tenía un pensamiento negativo hacia una persona, ese pensamiento era lo mismo o peor que si yo le hubiese dado el golpe. ¿Sí? A veces uno tiene un mal pensamiento contra una persona. Bueno, el pensamiento obra en el mundo anímico de la misma manera que un golpe obra en el mundo físico. Entonces eso lo empiezo a ver. ¿Y qué significa con todo esto? Fíjense qué escuela, ¿no? Qué escuela propia, personal. Acá viene al cuento un ejemplo maravilloso del canibalismo. Todos, como humanidad, hemos sido caníbales. Porque el origen nuestro, muy arcaico, era ser caníbal. Y entonces, claro, ¿por qué dejamos de ser caníbales? Entonces ahí le da un ejemplo muy simpático. Y dice, porque es muy divertido cuando yo te cacé a ti, te comí. Me sentí perfectamente bien. El problema es que una vez me tocó a mí ser cazado y comido, y eso no me gustó. No me gustó ser comido. Entonces aprendí que comerle al otro no es bueno. En realidad, los grandes hechos éticos y morales se aprenden en el mundo espiritual. Los observamos ahí. Entonces, pasa este primer tiempo y ha transcurrido una serie de hechos, ha pasado toda nuestra vida. El Kamaloka, dice Steiner, que dura 3 partes, o sea, una persona que muere con 75 años estará en esta esfera de la Tierra hasta la Luna, más o menos 25 años. Si ustedes tienen un afecto por una persona muy querida que ya ha fallecido, ¿sí? Ustedes pueden hacer el cálculo y decir, bueno, si falleció en tal año, ¿qué estaba viviendo en su época en la Tierra? Si estuviera ahora, ¿qué está recordando de ese momento? Ustedes pueden saber, a lo mejor están recordando cosas propias con ustedes. O sea, pueden y acompañarle en ese momento y decir. Pero aquí hay muchas cosas, pasan muchas cosas. No todo lo que hemos hecho, porque el mundo espiritual, en principio, no es espacial, aunque nosotros lo veamos en forma espacial. Es un error verlo espacial. Porque el mundo espiritual está aquí. No hay una separación, no hay espacio, hay afinidades. No percibimos el mundo etéreo porque somos desafines a ese mundo. No percibimos el mundo astral porque somos desafines a ese mundo. No percibimos el mundo del Devacana inferior, que vamos a ver cuál es, porque somos desafines a ese mundo, y así sucesivamente. A medida que nos vamos desarrollando y vamos desarrollando capacidades, nos vamos haciendo afines al mundo, ese mundo se nos revela. No es que hay que buscar el mundo espiritual, pero espacialmente lo necesitamos para tener un esquema. A esto que se llama Kamaloka, que dura 25 años más o menos, siempre estamos calculando una vida de 75. ¿Qué ha pasado? Que yo, cuando ya he llegado a mi nacimiento, ya he recorrido toda mi biografía de esta encarnación. Y he visto que ahí hay cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas, ¿qué veo? Yo no veo nada ahí, pero sé que son buenas. Y sé que las cosas buenas y las cosas malas no pueden estar juntas. Hasta ahora estaban en mí, y yo no las puedo, ahora las quiero separar. Si yo quiero elevarme de este mundo al primer mundo del Devacán, ¿sí? El primer mundo del Devacán, que comienza con la esfera de Mercurio, o Venus, si la digamos como espiritualmente habría que decirlo, aquí hay algo completamente de una cualidad diferente. Quiere decir que este mundo ya es desafín a este mundo. Entonces, todo lo que está acá, que no es afín acá, no lo puedo pasar. O sea, todos tenemos algunas cositas que hemos hecho mal. Todos tenemos algunas cositas. Vieron ese anuncio, no sé qué por ahí, muy simpático, que pide dinero, no sé qué. Entonces, algunas cositas nos llevamos.
que no pueden pasar. Esas cositas son todas nuestras obras, todo nuestro karma negativo que tenemos que compensar. ¿Sí? ¿Qué significa? Que yo, al ser humano que le he causado un mal en la tierra, yo estoy vinculado kármicamente con ese ser humano y en algún momento, para yo quitarle esa pez, esa oscuridad que tengo, solamente lo puedo hacer cuando he compensado con él, le he retribuido a esa persona el daño que le he causado, esa persona me lo devuelve en forma amorosa y me libera de ese karma. Entonces, pero mientras tanto, yo estoy acá. Nosotros tenemos una mochila. ¿Sí? Cargamos, donde guardamos las cositas que no hemos hecho. Y las tenemos que dejar en la esfera de la luna. En la luna no es esa roca que está ahí. ¿No? La luna, como cualquier cuerpo celeste, porque vamos a ser tan egoístas de pensar que solamente la Tierra está. Habrá seres diferentes a nosotros que serán afines a poder vivir en la Luna, a poder vivir en Marte, o a poder vivir en Saturno. Con un cuerpo físico, por supuesto que no, porque las condiciones en la Luna no lo permiten. Pero hay otras estructuras sutiles que pueden vivir en la Luna, como pueden vivir en el Sol, como pueden vivir en cada uno de los planetas. Entonces, acá en la Luna se encuentran esos seres que al principio de nuestra primera incursión en la vida terrestre los conocimos como los grandes maestros de la humanidad. Se quedaron ahí. Son seres que no son ángeles, que no son hombres, ¿no? Están en el medio, pero son superiores a los hombres, inferiores a los ángeles, son los grandes maestros que han acompañado a los hombres. Ellos aceptan nuestras mochilitas. ¿Sí? Ellos aceptan las mochilas de nuestro camino. Y entonces dejamos acá y seguimos con la parte luminosa. ¿Eh? Ah, es que tú sales por allá, pero tendrás que volver. Ahora te estás yendo, pero tendrás que volver. Cuando vuelvas por ahí, te van a decir, acá tienes tu mochilita, Susi, no te olvides, porque tú la demandas, porque no te la pueden quitar, imagínate. Y si te quitaran eso, estarías condenada, como yo eterno, toda tu eternidad tendrías que cargar con esa sombra. No podrías llegar. Entonces tú misma, o yo, cada uno de nosotros, deseamos agarrar nuestra mochila y decir, bueno, ahora vengo a pagar mi karma. Por eso los cubanos dicen, lo que está para ti nadie te lo puede quitar, y lo que te sucede conviene, ya está, porque está todo regulado. Bien. Perdón, ¿cómo se llaman esos seres? ¿Cómo? Esos seres tienen un nombre peculiar. Y los llaman los grandes maestros de la humanidad. Sí, no tienen nombre. Sin nombre, maestros de la humanidad. Bien. Pasamos ahora entonces a la esfera de Mercurio. En esta esfera de Mercurio, que es lo que podemos decir el Devacán inferior, ¿no? Una parte del Devacán, que todavía ni siquiera es Devacán, es más bien un astral etéreo, ¿no? Podemos decir que en esta esfera tenemos una vida etérea pero ya con algo de astral. Ahí están entonces los primeros arquetipos de lo que son las formas que nosotros vemos en el mundo terrestre. Esto también es importante. Las cosas no tienen las formas que tienen porque las cosas son caprichosas y quisieran tener esas formas. No. Fíjense, si miramos el mundo animal, la cantidad de formas diferentes. Todos son animales. Si miramos el mundo vegetal, la cantidad de formas diferentes. Si miramos el mundo mineral, la cantidad de formas diferentes. Y si miramos el mundo humano, la cantidad de rostros diferentes. ¿No se han preguntado cómo carajo hacen los dioses? Para no hacer dos rostros iguales, todos buscamos a nuestro gemelo en alguna parte. Seguramente ustedes también. Yo me acuerdo que tenía 14 años en Madrid, me dijo, no, mira, he visto a tu gemelo allá en aquella parte, es igualito, igualito, igualito. Ahí me fui yo a ver si encontraba a mi gemelo. Cuando lo vimos, no nos perdíamos nada. ¿Qué cosa más maravillosa es que cada rostro es único? Bueno, los gemelos que nacen de un mismo óvulo pueden tener rasgos muy parecidos. Los mellizos ya se diferencian, porque nacen de óvulos diferentes. Pero cada rostro. Ahora, los arquetipos del mundo vegetal, entonces están ahí. Y este mundo está lo dice que es el mundo continental. O sea, usando palabras del mundo nuestro, los continentes, mundo sólido. Pero aquí están los arquetipos.
de ese. Mercurio. En esta esfera están los arquetipos del mundo mineral. ¿Qué es un arquetipo? No, el mundo mineral. Estamos hablando del mundo mineral. ¿Qué es el arquetipo? Modelo. Pero están ahí. Ahora, esos arquetipos en el mundo mineral están sin vida. Cuando llegamos a la esfera de Mercurio, entonces acá entramos en el mundo de la vida, en el mundo etéreo. Y los arquetipos, entonces, cobran forma y bien. Hasta ahí no ha pasado mucho. Acá, en otro momento hablaremos de otras cosas, porque si no, yo les voy a confundir muchísimo más hoy, poquito, ¿no? Para no espacio. Si empiezo a decirle todo lo que pasa acá, estamos de una hora y salimos para la conferencia y me dice, Rufo, ¿qué dijiste? Quédense con esta imagen. Ahora, digamos, a Venus. En Venus, acá tenemos, digamos, la Tierra firme, los continentes. Acá tenemos lo fluido. Y acá tenemos el mundo astral, en Venus. ¿Qué le sugiere Venus? Lujuria. ¿Sí? ¿De qué color es la ira? La ira es lujuria. Rojo. ¿Por qué de rojo la ira? ¿Y la apatía? Apatía. Bueno, negro ya muerto. Pero va por ahí. Azul. La alegría. ¿Eh? La esperanza. O sea, estamos en un mundo, el odio. Ahí ya se va el azul casi al negro. ¿Qué más? A ver, hablemos de vivencias. El deseo sexual incontrolable. Un vermellón, naranja, amarillo, incendiado, puro fuego. ¿Sí? Y todavía somos brutos, ¿no? Me estás pegando, pero pégame más. ¿No? Es terrible, porque hemos perdido el control. Hemos caído en fuerzas anímicas que nos dominan. Pero son fuerzas de colores. Es el mundo del color, el mundo cromático. El alma vive en colores. El cuerpo astral, el alma, nuestros sentimientos, podemos poner, si somos sensibles, podemos poner un color para cada sentimiento. Vivimos en ese mundo maravilloso del color. Los pintores lo experimentan. Y cuando el pintor es realmente sensible, puede pasar, como Miguel Ángel, que tarde para pintar la capilla, la última cena, 17 años. Qué barbaridad, ¿no? Tardar 17 años para pintar un cuadro. Es muy grande. Pero 17 años son muchos años. ¿Y por qué Miguel Ángel no terminaba el cuadro de la última cena? ¿Eh? Porque él, o sea, Steiner dice una cosa, te voy a contar. Dice, si un ser no humano, olvidémonos los humanos, porque ya estamos, que nunca ha tenido contacto con la Tierra, que nunca sabe nada de la Tierra, apareciera sobre la Tierra y viera el cuadro de la última cena de Leonardo da Vinci, comprendería todo el sentido de la Tierra. Con eso sería suficiente. Estamos hablando de algo grosso. 17 años para pintar una cosa tan grosa, poco. Pero no la podía pintar y tenía un contrato firmado, porque se firmaba, y ya llegó un prior ahí al monasterio de la Gracia y ya le apretó, y le hicieron el juicio. Bueno, si no firmas, si no terminas, no puedo terminar. Hay dos versiones. Yo les voy a contar la más simpática. Les voy a contar la simpática. Es muy similar a la otra. Y Leonardo le dice, mire, en realidad, yo no es que no pueda terminar, yo puedo terminar el cuadro en una hora. Si logro reunir
todos los componentes y los elementos que necesito para pintar el cuadro. Me está faltando el rostro de Judas, pero si usted, señor prior, se presta, yo ya tengo el cuadro listo. ¿Qué hizo Miguel Ángel? Perdón, Leonardo. Se pasó 17 años buscando rostros para encontrar el rostro que pudiese caracterizar al apóstol que él estaba representando. Porque los 12 apóstoles representan a 12 fuerzas del zodíaco. O sea, el zodíaco entero está ahí y el Cristo representa al sol. Entonces, si yo tengo que representar a Aries, tengo que encontrar en la Tierra un ser donde yo pueda ponerlo ahí y que tú inconscientemente, yo te lo estoy contando, pero como vemos el 1% conscientemente de lo que vemos inconscientemente, cuando uno mira el cuadro de la Última Cena, recibe una cantidad de información inconsciente que alimenta al espíritu. ¿Sí? Después, la cultura, conscientemente tenemos que ir descubriendo esos cuadros. Entonces, Miguel Ángel se pasó buscando rostros, pero no solamente rostros, porque después del rostro está la postura. ¿Sí? Y después, entre el rostro y la postura, está el color, está el alma, está con qué ropa yo visto al apóstol. ¿Sí? Porque es importante, porque el alma también tiene que estar. El rostro está en el yo, el alma está en el color. Lo terrestre está en el gesto. Y todo eso tiene que estar puesto ahí de tal forma que cuando el observador lo vea tenga una vivencia espiritual. Porque eso es lo que hace el arte. El arte es educar espiritualmente a la humanidad. Cualquier arte. Pintura, escultura, música, canto, poesía. ¿Sí? La mayoría de poesías no las entendemos hasta que no penetramos y se nos abre un mundo, ¿no? Entonces, este es el mundo del color. El mundo donde ya tenemos lo cromático. Y ahí, donde la imagen que Steiner describe, esto lo describe Vivencia después de la muerte, el libro está ahí. Cuando habla de eso, dice que en realidad, cuando el alma llega acá, poco a poco va entrando en esos ámbitos con cualidades diferentes. Y cuando entra en el mundo del color, él describe que en realidad es una sensación donde los colores son como copos. Imaginemos que nos metemos en un mundo, como para tener una imagen, está nevando, pero no todos los copos son blancos. Está nevando una nieve cromática. Y vemos al principio los copos, no vemos más. Pero poco a poco esos copos se van organizando en seres. Y entonces se nos manifiesta el mundo de los seres que viven en el color. Y podemos conocer en ese mundo de los seres que viven en el color lo que es Venus. La diosa Venus, Afrodita, para que lo entendamos mejor. ¿Quién es? La madre de Eros, o sea, todo lo que tiene que ver con la vida del alma, con las pasiones del alma. Esos son los colores, ahí hay seres, pero también está otra diosa, no solamente está Afrodita, hay otros seres, pero ahí se mezcla, está mezclado ese mundo cromático del alma. El alma es así, todos tenemos un alma, ¿no? Como le dije antes, tenemos luces y tenemos sombras. Las sombras las vamos a ver siempre oscuras, las luces las vamos a ver luminosas. Y después pasamos. Lo cromático tiene sensaciones, ahí los seres cromáticos tienen sensaciones. Son las sensaciones. Cada color tiene ahí. Cada color, cada ser es una sensación. Nosotros no podríamos experimentar nada si no un ser no es eso que experimentamos. No podemos hablar de amor si un ser no es amor. No podemos hablar de odio si un ser no es odio. No podemos hablar de lujuria o envidia si un ser no es la envidia. Cada cosa en el mundo es, pero también en el mundo físico es. ¿Sí? Pero acá en el mundo espiritual, en el mundo dinámico, es mucho más claro, ¿no? Donde cada ser es lo que es. ¿Sí? El odio es un ser y todo lo podemos experimentar. ¿No han querido ustedes luchar contra su propio odio?
A veces es muy divertido, ¿no? Ponerse yo y tú ahí. ¿No? ¿Y por qué odio? Me pregunto. Porque es que me ha hecho tan... Pará el carro, viejo. Pará el carro. A ver. ¿No? Y uno lo va frenando y dice, al final yo tengo que pedir perdón. No tengo que odiarle. Le tengo que pedir perdón. Porque él se está defendiendo de algo que yo le he hecho sin que yo lo quiera reconocer. Pero hay que enfrentar al odio, hay que enfrentar la envidia, hay que enfrentar el miedo. Porque el miedo es maravilloso enfrentarlo. ¿Sí? Y que no haya un baño cerca, por suerte. Porque el miedo nos afloja a las tripas. Hay que enfrentarlo con coraje. No. Mis tripas no se van a aflojar. Son fuerzas anímicas. Y vivimos con todo esto. Y después entramos ya a la primera esfera de lo que es lo solar. Lo solar tenía que ver con el mundo de lo yoico. Ya no estamos en lo anímico. Ya nos hemos elevado al sol. El sol, ¿qué es el sol? Ahí, en el universo. Un astro, decimos. Nos da calor. ¿Quién mora en el sol? ¿No? Esa es una de las experiencias más maravillosas que podemos hacer en el sol. Ahora le voy a decir. Pero antes de llegar ahí, pues ya sería agua. Lo vamos a dejar acá para no llenarles más. Llegamos al sol. Acá vemos colores. Acá vemos corrientes, fluidos, ¿no? Acá vemos lo estático, lo fluido porque están los arquetipos de lo estático. Y todo arquetipo está en movimiento, no, está vivo. En la vida, ¿dónde no hay vida? Cuando la vida se retira, aparece la estática. Cuando la vida fluye, hay vida, ¿sí? No hay muerte. Acá tenemos entonces lo cromático. ¿Y qué vamos a tener acá en la esfera solar? ¿No? Entrando. ¿Qué talento? No. Entre la diosa filosofía y la diosa razón, existió la diosa natura. El conocimiento de la diosa natura se custodió, se mantuvo en un determinado ámbito cultural que conocemos todos como Chartres. La famosa escuela de Chartres del siglo XII, siglo XIII, donde ahí enseñaron grandes prohombres, digamos los más grandes prohombres que enseñaron de esa época, enseñaron ahí, y uno de ellos fue Alanus ab Insulis. Alanus ab Insulis, encarnación de Platón. ¿Eh? Ahí, Alanus y otros sabios con él, se cultivaba el conocimiento de la diosa natura, las 7 artes liberales. Las 7 artes liberales, ¿qué significan? Las 7 artes con las cuales yo puedo, como ser humano, desarrollar un conocimiento que me permita ser un ciudadano que representa la cúspide del momento de la evolución en el que estoy. Como ahora ser un antropósofo representa estar en la cumbre del momento de la evolución en el que estamos. Pero no hablamos de las 7 artes liberales ahora. Ahora hablamos de otra cosa. ¿Cuáles son esas 7 artes liberales? Tienen que estar en relación con el ser humano. La arquitectura, ¿a qué corresponde? ¿Dónde llevamos la arquitectura nosotros? En nuestro cuerpo físico. No hay una arquitectura más precisa y maravillosa que el cuerpo físico. La escultura en el cuerpo vital, las fuerzas vitales, o sea, todo está construido de acuerdo a esas leyes de la vida. El color en la pintura, el cuerpo astral, lo acabamos de ver. Y cuando nos acercamos al quadrivium, ¿cuál es el quadrivium? Y después viene el trivium, ¿no? Cuando vamos al quadrivium, ¿cuál es el otro elemento que corresponde al quadrivium? Cuerpo físico, cuerpo etéreo, cuerpo astral y yo, la individualidad. Pero el yo, ¿cuáles son las leyes que lo ordenan?
las leyes cromáticas, las leyes de la vida. Hay un arte superior, la música, las leyes musicales. Por eso, Apolo, el dios de la música, el dios del daimon socrático, es el dios de la música, pero la música de cuerda, no de aire. Es completamente diferente. Ustedes saben la disputa entre Marcias y Apolo. Marcias es un sátiro que viene de la corriente dionisiaca, digamos, de la corriente interior, y toca la flauta. ¿Sí? Y es tan bueno tocando la flauta, pero tan bueno, que rivaliza con Apolo, que es el dios de la música y toca la lira. Y entonces entran en una competencia. Y la verdad que según cuentan los que estaban ahí presentes, no se pudo determinar cuál de los dos era mejor. Pero uno era Dios y el otro era Sátiro. Entonces el Dios le dijo, no, yo soy mejor que tú, le despellejó a Marcia, clavó su piel despellejada en la roca. ¿Por qué? Porque Apolo, dios de la música, dios del daimon, despelleja a Marcias, un sátiro que está representando al hombre. Marcias, somos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando yo busco el tono, fíjense, musical, en un instrumento de cuerda, eso es una medida matemática. ¿Sí? Todos los instrumentos musicales están en función de medidas matemáticas. Y por muy ágil que sea el músico, cuando siempre está tomando medidas matemáticas para que salga el tono perfecto. Marcias lo tiene que crear con el aire. Tiene que crear el tono, es una nueva creación. ¿Sí? Es algo nuevo que va hacia el futuro. Algo que va a ser director de la orquesta en el momento que le corresponda. Y ese es el yo que parte de la experiencia de la Tierra, el Dios que nos estamos haciendo cada uno de nosotros. Es que Apolo termina su tarea y Marcias comienza la suya. Pero para que Marcias pueda continuar con su tarea, ¿con quién se tiene que unir? Con la fuerza del amor. Porque si no, la música de Marcias sería una música dionisiaca báquica. Dionisio es Bacos. ¿Sí? De la orgía, de la lujuria. ¿Y tenemos música lujuriosa o no? Pues claro que la tenemos. Pero esa música no es la que me va a llevar hacia. Entonces, este es el mundo de la música, el mundo del yo. El mundo de lo musical. Ahí, ¿qué hacemos? Porque esto es lo más importante. ¿Qué hacemos? Acá estamos construyendo arquetipos físicos. Acá estamos construyendo arquetipos espirituales. ¿Cuál es el órgano? Disculpe que les dejé ahí, después lo acá, pero recuerden. O sea, entonces tenemos el cuadrillo, ¿sí? En Chartres. Cuerpo físico, arquitectura. Cuerpo etéreo, escultura. Cuerpo anímico astral, pintura. Yo terrestre, música. Yo todavía vinculado con la tierra. Y después tenemos el trivium. Las otras tres artes liberales, que son retórica, gramática y dialéctica. Ya son artes superiores. La retórica, la gramática y la dialéctica ya son artes que se encuentran más allá de lo que para nosotros representa el sol. Son artes que ya tocan a lo que son las estructuras mucho más sutiles del ser humano que se tienen que desarrollar a futuro. Pero ya las conocemos como en el arte de la palabra. Ahora, acá, entonces, volvíamos a los arquetipos del yo. ¿Qué hemos ido haciendo? Y ya con esto ya termino, seguimos, si ustedes quieren la semana que viene, no tengo problema. Hoy ya no sé. Nosotros, ya les dije, somos el resultado
de un trabajo individual propio que necesita ser acogido por una línea hereditaria que nos permita poder tallar sobre esa línea hereditaria el instrumento que necesitamos para desarrollar nuestro tribu, ¿sí? Que está en proceso. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo hacemos esto? Les dije al principio que tenemos un pasado, un presente y un futuro. No tenemos solamente un presente, sin pasado, sin futuro. ¿Qué estamos viviendo en este presente? ¿Qué se está manifestando nosotros en este presente? Lo que trajimos como cosecha de nuestra vida anterior. Es decir, que nosotros acá estamos realizando nuestro yo anterior. ¿Cómo es esto? Bien. Ahora estamos desarrollando capacidades y cada capacidad encierra un germen, algo germinal. Imagínense, les voy a traer una imagen para entenderlo. Hasta Copérnico, el Sol era el centro de la Tierra. Perdón, la Tierra era el centro del universo. Vino Copérnico y dijo, no, niños, despierten ya, crezcamos. ¿No? Es el Sol. Y la Tierra orbita. ¿Pero cómo orbita? En círculos concéntricos. Imagínense la alienación que eso sería. Viene Tycho Brahe, que no Kepler, Tycho Brahe, Kepler lo tomó de Tycho Brahe, un astrónomo holandés, dinamarqués, que dijo, no, los cuerpos celestes orbitan en forma elíptica alrededor del Sol. ¿Por qué? Porque al orbitar en forma elíptica rompo la unilateralidad. ¿Sí? Porque no es lo mismo estar siempre, yo estoy siempre, tengo el sol acá arriba, necesito verano, otoño, invierno, primavera, no siempre 40 grados me frenan el cerebro. No, necesito. Entonces, ahora vean todo ese universo orbitando en forma armónica con leyes musicales. Las armonías de las esferas de Pitágoras es el resonar de todos estos seres que ordenan su relación con el astro y con los otros astros de tal forma que lo que sucede en su cuna, en su casa, se pueda desarrollar. ¿Ustedes creen que si la Tierra estuviese corrida a 5 grados de la órbita que tiene ahora, existiría la vida humana? O sea, todo es perfectamente musical. Una sinfonía musical tiene que ser perfecta. Si los tonos suenan, un do es un do en la escala que le esté tocando. No puede ser otra cosa, porque si no se... Bueno, la armonía del universo es eso. Se está conformando esos arquetipos y ese arquetipo se está plasmando, ¿sí?, en un órgano, que es la única cosecha que nosotros traemos del mundo espiritual al mundo terrestre. ¿Y cuál es ese órgano? No me digan el corazón. ¿Cuál es el órgano más noble del ser humano? Aquí. El órgano más noble que tenemos. ¿Eh? El cerebro. ¿Qué cosa Rufo está diciendo? No, ya nos quiere más. El cerebro, ¿por qué? Porque es un instrumento musical. Se comporta lo mismo, está construido con las mismas leyes musicales. Al principio lo dije. ¿Cuál es la sustancia más muerta que tenemos? El nervio. Si el nervio estuviera vivo, alteraría, sería un Martial que podría formar el tono de una forma u otra. Y eso nos volvería locos. Si yo, tú, cada uno de nosotros, no puede ver el mundo en la estática pura, como es el tono puro, imagínense que yo quiero ver esta tiza, pero mi nervio está vivo. Significa vivo para tener un ejemplo. Esto es un espejo. ¿Cómo es este espejo?
Una dama encuentra el amor de su vida. Lo descubrió por casualidad. Y tiene la buena suerte que la invita a cenar. O al baile. ¿Y qué va a hacer la dama? ¿Va a querer lucir lo más bella? Sí. Entonces va, después que está media hora, fue a la peluquería, ya a casa, se pone todas las joyas, su mejor vestido, todo de modista, así, Versace, todo eso. Y en su casa hay un espejo cóncavo. Y se mira en el espejo cóncavo. ¿Y qué va a hacer esa dama? ¿Sabes qué hace un espejo cóncavo con la figura? No. Pega un salto y dice, no, yo no voy a ver a este hombre, no. Yo no voy, no. Y entra en crisis. Viene un narito por ahí, la vez de sufrir tanto, pobre mujer. Y le cambia el espejo y le pone un convexo. ¿Y ahora qué pasa? Que se ve bajita. ¡Qué drama! ¿Qué necesita? Un espejo neutro. ¿Qué significa un espejo neutro? Un espejo que no tome parte, que esté tan muerto, tan mineralizado, que refleje la figura tal cual es. Entonces busca un espejo neutro, que es un espejo plano. Nuestro nervio es un espejo plano, para poder ver el mundo tal cual es. ¿Sí? Y tener la posibilidad de desarrollar una vida consciente, lúcida. Si fuera nuestro ojo, como era antiguamente, cuando todavía teníamos el órgano de la visión espiritual, veíamos el mundo espiritual, estamos con los dioses, la teosofía. Cuando llegamos a la filosofía, estamos todavía, los griegos todavía perciben el pensamiento. Los mares en Grecia eran bermejos, eran rojos, no hablan de mares azules. ¿No? La perspectiva no se podía hacer. ¿Cuándo se descubre la perspectiva? ¿Y cuándo se descubre el azul? Porque el lapislázuli egipcio, los egipcios no veían el lapislázuli como lo vemos nosotros. ¿Sí? No. El azul es la muerte en el color. ¿Y cuándo se empieza a crear con el azul y ver el azul frío? En el Renacimiento. Y ahí se descubre la tridimensionalidad. ¿Se descubre por qué? Porque el ojo y el cerebro se han mineralizado a tal punto que han quitado todo lo que le impida ser un fiel servidor. Entonces, si nosotros, para poder hacer un conocimiento verídico, un conocimiento real, objetivo, necesitamos un órgano de conocimiento, un cerebro, que tenga esta cualidad. Este es el arquetipo, entonces, que se crea con las fuerzas musicales. Ahora, en este cerebro, y ahora ya lo hago muy rápido para terminar. O sea, la cosa sigue así, llegamos al Sol, pasamos, damos la vuelta y volvemos y nacemos. ¿Sí? Hacemos una vuelta completa hasta Saturno y volvemos y nacemos. ¿Eh? La mochila la tenemos en la luna, la recogemos. No nos olvidemos de esa porque esa es la más importante. Pero estábamos acá. Entonces, todos esos talentos, esas experiencias, yo me he convertido en un excelente carpintero. Y uno puede decir, pero bueno, un carpintero es una cosita así pequeña. Ah, sí, es una cosita pequeña. Ponte a hacer una mesa como debe ser, o sea, con esa fineza, esa banistería, ponte a hacerla, es tan fácil. ¿Sí? Vas a ver que no es fácil. Ahí hay mucha destreza, hay mucho esfuerzo, mucho conocimiento, mucho... Pero yo estoy desarrollando una capacidad, pero estoy involucionando un talento. Espiritualmente, yo acá estoy realizando con mi voluntad, desarrollándome como un buen carpintero, pero estoy involucionando algo nuevo. Para que lo podamos entender mejor, voy a dar el ejemplo de Steiner, el arquitecto y el músico. Y un arquitecto aquí desarrolla unas capacidades enormes, matemáticas, la arquitectura es pura matemática, y la matemática es pura música. Entonces, ¿qué va a involucionar ese arquitecto? Un buen arquitecto, un Gaudí, por ejemplo. Un músico. Pero el músico, ¿cuándo va a ser el músico? El músico va a ser acá. No va a ser acá. Acá está la capacidad desarrollada, está el germen. Cuando yo me voy al mundo espiritual, ¿sí? Hago todo mi recorrido, llevo todo lo que yo he ido entregando de mis experiencias, junto con los seres del mundo espiritual, se va conformando, ¿no? Ayudándome a construir mi propio organismo, ¿sí?
Llego hasta la esfera de Saturno y vuelvo otra vez al Sol. Y en el Sol ya vengo con un órgano que es la expresión todavía espiritual, imagen, de lo que yo voy a ser como hombre talentoso en la vida futura. Todos mis talentos están en mi hombre cósmico, porque el único hombre cósmico que nosotros tenemos es la cabeza. Cuando vemos un embrión, todo lo podemos observar. ¿Qué es lo primero que se forma? La cabeza. Y cuando la cabeza se ha conformado, el hombre completo ya está ahí. Después viene una especie de apéndice. Ya dice Steiner, cuando llegamos al Sol y conformamos nuestro órgano del yo, el cerebro, el cosmos hace con nosotros lo mismo que hace una mamá con su bebé. La pregunta está, ¿quién toma la iniciativa del salir de la panza de mamá? ¿Mamá, que ya no aguanta más al bebé allá adentro, o el bebé que ya no aguanta más a la mamá? ¿Quién de los dos es el activo? El bebé. ¿Sí? ¿O la mamá? Porque la mamá ahí está siendo cosmos. Cuando ha madurado el órgano del cerebro, ya en la esfera solar, no puede vivir ahí. El Sol lo expulsa, el cosmos lo expulsa. Como la mamá expulsa al bebé. Pero la mamá cósmica, las fuerzas cósmicas nacen. Y entonces viene con la disposición, ese órgano del pensar, ese órgano maravilloso, viene con todas las disposiciones futuras, todos los talentos germinales. ¿Sí? Está en potencia. Ustedes conocen la famosa frase de Aristóteles, potencia y acto. Está en potencia. Pero esa potencia se tiene que realizar, se tiene que consolidar en un acto. Se tiene que realizar en la Tierra en la próxima vida. Entonces, cuando nacemos, venimos acá, estamos con el yo anterior. Acá estamos preparando el yo futuro, germinalmente. ¿Sí? Pero germinalmente, este yo corresponde al anterior otra vez, no sé si lo ven. Pero en el futuro, lo estamos haciendo ahora porque la involución es algo que va siempre hacia el futuro. Entonces, cuando nacemos ahí otra vez, se entiende una pregunta que le hicieron unos jóvenes caraduras a Rudolf Steiner. Los jóvenes son así. Le dijeron, doctor, ¿qué es la felicidad? Todos nos preguntamos, ¿qué es la felicidad? Aristóteles ya lo explicó. Pero Steiner dijo, miren, la felicidad consiste en que cada uno de ustedes desarrollen aquí y ahora su propio concepto. ¿Cuál es el propio concepto? Esto que tienen acá. ¿Sí? Que transformen su potencia en acto. Si ustedes hacen eso, van a ser felices. ¿O es que va a haber algo más feliz que hacer aquello para lo cual he venido a hacer? ¿Va a haber felicidad más grande? ¿Eh? Es lo que dice Aristóteles, ¿sí? No va a haber felicidad más grande que desarrollar. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que ver es que este campo de sirenas, ¿no? Estas sirenas que nos están diciendo que este mundo es una malla, que tenemos un yo psicológico que comienza acá, que no nos llene la cabeza con estas cosas. Que tenemos un pasado, un presente y un futuro. Que somos un ser espiritual, que vivimos dentro del universo cósmico y que tenemos un futuro que nosotros mismos nos damos y que ahora estamos llamados a crear una sociedad que es la que, de verdad le digo, en todos nosotros, en todos, sin excepción, de la humanidad occidental, no puede ver feliz, no puede vivir feliz cuando ve la miseria que hay en el mundo. No puede ser feliz. ¿Por qué no puede ser feliz? Porque todos sabemos que tenemos la inteligencia, la tecnología y los bienes suficientes para que no haya ningún ser humano en la Tierra que pase carencia. Y si eso sucede, es por nuestro egoísmo. No, porque no podemos remediarlo. Y eso nos hace infelices. Pero la humanidad que se está desarrollando, la humanidad del siglo XXI, que va a pasar tiempos difíciles, unos años complicadísimos, ya está pensando la nueva humanidad en una nueva sociedad. Estamos ahora, todavía somos el resto de la Ilustración. No ha empezado nuestra época. Nuestra época empieza
con las nuevas fuerzas que están llegando desde el cielo a la tierra, con muchísima generosidad, con la diosa antroposofía. Por eso no lo tomen así como esto no es proselitismo. Por favor, no. Porque la antroposofía es vida cultural. Entonces, ¿por qué hay que renovar? Le digo que la educación, la alimentación, la banca, ¿qué más? La medicina, el arte. Todas las actividades que el ser humano realiza tienen que ser ampliadas para mejorarlas. Y así como tenemos una medicina que surge desde esta influencia de esta diosa antroposofía que dice, no, eres un ser humano completo, no eres solamente un cuerpo. En el cuerpo yo te puedo curar el síntoma, pero no puedo curar la enfermedad. La enfermedad no la cura con medicamentos. ¿Cómo curo las enfermedades? ¿Se lo cuento? Y ya termino. Cuando yo, como ser humano, hago una experiencia y me convierto en un sanador. ¿Cómo me convierto en un sanador? Les cuento. Yo estaba en Alemania, estoy hablando del año 79, muchos años, y conocí a un joven brasileño, médico, doctor Márquez. Hoy tiene una clínica en Brasil. Ha desarrollado su... ¿Sí? Lo ha desarrollado. Y yo lo encontré, éramos muy jóvenes los dos, con muchísimos ideales, estábamos los dos ahí pasando las canutas, pero había un ideal que nos sostenía, y me dice, soy el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Antonio, me dice, mira, porque mi familia hizo un gran esfuerzo para que yo pudiese estudiar medicina. Yo vengo de una familia humilde en Brasil. Mi familia hizo un gran esfuerzo. Y después tuve la gran suerte de que Veleda, el laboratorio de medicina, me becó para venir a estudiar a Alemania. Más que eso es imposible, no se puede pedir más en la vida. Y yo vivía en Bonn y él vivía en Stuttgart. Yo me regreso a Bonn y él se queda en Stuttgart. A los 3 meses, yo vuelvo a Stuttgart y me encuentro a Antonio. Una piltrafa humana. No, Antonio, cuéntame. No, porque están abusando de mí, no, porque... Ayer, Alemania me dio todo. Hoy Alemania me ha hecho ser más desgraciado del mundo. Pero bueno, ya se te pasó, ahora cuéntame qué pasa. Mira, llevamos 3 meses acá, tú sabes, llevamos 3 meses. Yo estoy 3 meses en Arlesheim, donde está el laboratorio donde se producen los preparados de la Veleda. Bueno, yo vine acá, me iban a enseñar un montón de cosas. ¿Qué crees que he hecho en 3 meses? Digo, no lo sé, cuéntame. Dice, mira, nos levantan, no importa si es invierno, si hay nieve, si hay lluvia, no importa. A las 3, a las 4, a las 5, a las 6, viene la vez y dice, a ver, tropa, como si fuéramos militares, al campo, a cosechar, no sé, hoy vamos a cosechar esta planta. Con un frío, las manos, regresamos a las 3, 4 horas todo mojado, nos llevan a la sala y nos pregunta, ¿qué hemos cosechado hoy? Diente de león, tal. Al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo. Nunca dan ninguna explicación. Y yo me fui diciendo, Antonio, ya fue. Vuelvo a los 3 meses y me encuentro a Antonio otra vez con una sonrisa, pero si la primera era grande, esta ya era un sol. Nunca podría agradecer a los alemanes lo que han hecho por mí. ¡Wow! Pesado, mira que pesado. Bueno, cuéntame qué han hecho. Me han convertido en un sanador. Sí. Me han convertido en un sanador. ¿Cómo que te han convertido en un sanador? Sí. Bueno, ahora cuéntamelo. No me dejes con la intriga. Dice, mira, así como te conté que nos pasaron, sí pasó. Hasta que un día llegó la misma situación, terminamos de recolectar las plantas, llegamos allá, y la misma pregunta, ¿qué hemos cosechado hoy? Y alguien dice, Herr profesor, hoy hemos cosechado imágenes. Terminó la formación. Hemos cosechado imágenes. ¿Qué significa? Claro, ahora hay aquí algo más fino. De que las plantas son seres vivos. El cosmos es un ser vivo. Si yo agarro un diente de león o una caléndula, lo que ustedes quieran, a las 3 de la mañana,
Esa planta tiene una imagen del cosmos de las 3 de la mañana, del día que sea. No es lo mismo que a las 11, que a las... Es una imagen. Esa es la imagen del medicamento. Cuando se habla en la medicina antroposófica, se habla de la imagen del medicamento. Esa imagen, ahora, dice esa imagen del cosmos está ahí, en esa planta. Pero la salud tiene que ver con mi cuerpo vital, no con mi cuerpo físico, sino con mi cuerpo etéreo, que es una imagen del universo también. Entonces, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es un atosigamiento de las corrientes vitales que no pueden actuar y entonces generan nodus, o si ustedes quieren, si ven un río fluyendo, que hace meandro, meandro, hasta que se encierra, sigue, crea aguas muertas, crea muerte. Eso es la enfermedad. Entonces, cuando algo se aísla del cuerpo etéreo, que no se puede manejar, porque ya no llega la fuerza vital, ahí se produce la enfermedad. Para yo sanar la enfermedad, tengo que actuar llevando otra vez la vitalidad del cuerpo etéreo al órgano. Los hindúes también lo tenían con la acupuntura, ¿sí? También hace que las corrientes o los masajes rítmicos desde la antroposofía. Pero esto no es todo, porque ese ser también tiene una cualidad. El diente de león, la caléndula, tiene una cualidad. Bien. Ahora yo eso lo llevo a un laboratorio y lo tengo que dinamizar a la 30ª potencia. La medicina antroposófica trabaja con la 30ª potencia. La medicina homeopática trabaja a la 10ª potencia. Ustedes se imaginan lo que es esto. Llevar a una sustancia a la 30ª potencia es que le has quitado absolutamente todo efecto. No tiene nada, 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 nada. Es pura imagen. ¿Sí? Cuando nosotros compramos una medicina antroposófica, un frasquito o un globulito o lo que sea, no hay absolutamente ningún afecto. Por ejemplo, lo veamos en las gotitas, que tienen que estar conservados. El alcohol es un medio para que esa imagen pueda vivir ahí. ¿Sí? Entonces, cuando yo incorporo esa imagen en mi cuerpo, ¿a dónde va? ¿Al cuerpo físico o al cuerpo etéreo? Por afinidad, o igual, se relaciona con igual. Entonces va al cuerpo etéreo. Potencia al cuerpo etéreo para ver, para eso está el facultativo, que ha estudiado lo que Marte me dijo, Mañana es un sanador. Yo ahora sé sanar. No soy un médico, soy un sanador. Soy un curador. Porque conozco las potencias de las plantas, las imágenes del medicamento y la enfermedad del paciente. Entonces puedo actuar como un sanador, no como un médico, no como un... ¿Se entiende? Entonces, esto es justamente lo que tiene que ver con nuestro cerebro etéreo. Porque no es en el cerebro, acá todavía no ha nacido el cerebro físico. El cerebro físico se forma en el feto, pero como imagen de este cuerpo etéreo cósmico, donde tenemos toda esa capacidad para desarrollarse. ¿No? Cuando nosotros nacemos ahora, estamos aquí, cuando yo digo la antroposofía, por eso, porque así como está la medicina, pasa lo mismo con la pedagogía, pasa lo mismo con la banca. Y ya termino, ahí está sí. Ustedes saben quiénes fueron los primeros banqueros. Los han escuchado. Los templarios. ¿Y qué hicieron los templarios? Eran pobres y tenían sometido pobreza y castidad. No podían llevar nada, ¿no? La túnica, la espada, nada. ¿Pero qué veían ellos? Yo lo experimenté con un templario moderno. Les voy a decir cómo lo experimenté para que después entiendan lo que hacían los templarios en la Edad Media. Estábamos en la Escuela de Arte en Alanus y era una escuela que había alumnos de todas partes del mundo. Como 400 y estaban todas las salas. Y todos andábamos detrás de cómo nos mantenemos, porque la escuela había que pagarla, era caro. Yo encima tenía 2 hijos, mi mujer estudiaba, tenía más complicado que los demás. Pero entonces un día vino un Barkov, un hombre grande. Entonces teníamos clase de antroposofía toda la semana, el día, y se paran en el mostrador. Imagínense ustedes allá, 400 alumnos y un hombre grande que se para acá, así, más o menos debía tener tu edad. Y nos dice a todos que éramos unos mocositos, ¿no? Veinteañeros. Yo también tuve un ideal, igual que ustedes. Un hombre con una cabeza grande, así. ¿Qué nos quiere decir?
Dice, y mi ideal fue, ¿qué hago yo para ayudar a que los seres humanos puedan realizar sus ideales? Y entonces creé un banco. Hoy se conoce como el Geles Bank, banco antroposófico, que después está el otro más grande, que es el Triodos Bank, o la banca ética. Entonces, crea un banco para que los seres humanos que tienen ideales como ustedes los puedan realizar, que el dinero no sea el impedimento. Claro, al día siguiente estábamos la mitad de la escuela en el banco. Y nosotros éramos varios argentinos. Estaba yo, que soy español, pero mi mujer era argentina, veníamos para que éramos 6 argentinos. Y estábamos todos igual. Entonces, bueno, nos fuimos al banco. Y nos dice, ¿qué hacemos? Vamos, y ya, los primeros años, todavía uno puede trabajar un poco. Los últimos años de una carrera en Alemania, no olvidas de trabajar. O sea, los 24 horas del día no te alcanzan como para encima tener que trabajar. Entonces dicen, bueno, quieren una comunidad económica. ¿Cómo creamos una comunidad? Sí. Entonces, venimos allá y nos dicen, porque ustedes están acá haciendo un esfuerzo enorme. ¿Sí? Ustedes vienen de Brasil, de Argentina, de España, de Perú, o sea, Colombia. Están haciendo un esfuerzo enorme. Están en una comunidad, Alemania, que es muy generosa, porque el alemán es muy generoso. Pero hay que decirle al alemán, el alemán te ayuda si tú le dices ayúdame, si no, no te va a ayudar, porque te respeta demasiado para meterse en tu vida. Ahora, ustedes están acá. Vamos a hacer en el periódico del banco, que sale a nuestra comunidad, una historia de ustedes. Y vamos a decir, bueno, ¿quiénes hay afuera están dispuestos a ayudarles? Nosotros, el banco no tiene dinero, somos intermediarios. Intermediarios no lo tenemos, pero bueno, se publicó a los 3 días, había para nosotros como 25.000 marcos en la cuenta que se creó. Nos duró una semana. Nos los hicimos pomada. Y a la semana siguiente tuvimos que poner la cara. Estamos igual. Y se empezaron a reír. Los mayores se empezaron a reír, pero no, nosotros, una vergüenza, para ir a decir, nos comimos 25.000, que no tenían que haber durado un año, nos los hemos patinado en una semana. Y entonces dice, qué suerte que lo habéis hecho. Porque ahora habéis aprendido lo que es lo más importante. Habéis reconocido que el otro yo también tiene necesidades. Que no solamente tú tienes que satisfacer las tuyas, que no puedes satisfacer las tuyas a costa de olvidarte que el otro también tiene. Porque claro, todos fuimos con la tarjeta al cajero, yo tengo tanto, me saco 1.000, me saco... Claro, cuando vino el último, mal hecho. Lo habéis aprendido. Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo cuando creamos el banco. Nuestras mujeres, una se compró un abrigo de piel y la otra una Facebook, cosa acá terrible, nos lo patinamos todo. Aprendimos. Aprendimos a ser conscientes y responsables y a despertar amor por el yo ajeno. A partir de ahora, no lo vais a cometer a hacer más. Y llegó el dinero justo para que todos termináramos de estudiar, pero todos nos respetamos. O sea, cuando yo iba al cajero, decía, hay 3.000. Bueno, pues está fulano. Sí, necesito 300. No, pero no me puedo llevar 300. Voy a llevarme... Y después voy a preguntar al resto de la comunidad a ver si ellos pueden retener, porque a veces hay que ver qué es más importante, una cosa u otra. Pero eso ya hay que decidirlo entre todos. Y de verdad es una experiencia muy interesante cuando uno tiene que renunciar a lo propio para que el otro tenga lo que él necesita. Y a lo mejor lo que el otro necesita es irse de vacaciones. ¿No? Porque no tiene que ser comer, puede ser irse de vacaciones. Yo tengo que decir, ok, yo voy a comer fideos con tomate 2 semanas para que tú puedas tener tu semana de vacaciones. ¿Por qué lo necesitas? Porque yo te acompaño, porque yo colaboro contigo para que lo hagas. Bueno, los templarios en la Edad Media hicieron lo mismo, solo que a otra escala. Transformaron Europa. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿qué talentos hay en los pueblos que tienen que ser desarrollados? Porque ¿cuál es el mayor talento de un pueblo? Las capacidades de sus súbditos. Si un pueblo, un país, no desarrolla, no promueve las capacidades de sus súbditos, está haciendo, es lo peor que puede hacer contra él mismo, porque lo que le tiene que conducir hacia adelante no lo puede hacer. ¿Por qué creen ustedes que Alemania salió y sigue saliendo para adelante? Porque siempre lo han tenido muy claro. El talento es lo que nos va a hacer
crecer. Si nosotros matamos a los talentos, como nos está pasando en Argentina o en Sudamérica, nunca vamos a crecer. No, es que si tú vas a ser más inteligente que yo, mejor te corto el piso de abajo. No, qué suerte. Que tú vas a hacer lo que yo estoy haciendo mejor que yo. Porque vas a dar un impulso. Porque yo voy a hacer a encontrar lo que yo tengo que hacer y lo voy a hacer bien. ¿Sí? Entonces, esta es la nueva humanidad que quieren hacer y que van a hacer después de pasar esta crisis, ¿no? Porque así como tuvimos el Renacimiento, tuvimos la Revolución Industrial, los que ustedes tienen la Ilustración, con la diosa razón, ahora tenemos el yo, no psicológico, sino el yo real, que ya vive en todos nosotros y que queremos realizar. Y que sentimos que solamente haciendo esto lo podemos hacer. En asociaciones, en colegios, en asociaciones médicas, en asociaciones culturales, en asociaciones vecinales, no importa. Donde estemos, siempre, porque ahí estamos desarrollando realmente nuestro verdadero yo. Y estamos generando un yo que en el futuro va a tener muchísima más luz y menos sombra. Y cuando nos encontremos con los caramelitos ácidos, esto también lo quiero decir, es importante, porque cuando llegamos acá en el Sol, es la esfera más social por excelencia. Es la esfera social. Y ahí nos encontramos y nos preguntamos cosas y nos prometemos cosas. Y esas cosas, cuando llegamos acá, las olvidamos. Después hacemos cosas terribles. Por ejemplo, yo necesito desarrollar algo en la Tierra, pero cambiar algo que lo tengo acá, que es un pesadísimo, que pesa como una piedra de granito. Pero yo necesito que alguien me haga de espejo, me despeje eso que yo tengo que cambiar, que me lo espeje él. Entonces le digo a Susana, Susana, tú en la Tierra, por favor, me vas a espejar esto que yo tengo que cambiar de mí. Y Susana amorosamente se compromete conmigo, socialmente, entre los yo, y me dice, sí, Rufo, lo voy a hacer. Y ahora llegamos a la Tierra, estoy acá, y Susana me espeja eso, y yo ya empiezo a odiar a esta mujer, pero ¿qué estoy haciendo? Si ella me está dando mi caramelito ácido, y yo se lo pedí, y lo único que está haciendo, ¿cuántas cosas nos pasan en la vida de estas situaciones? No hay que caer en eso, hay que ser generoso, okay. Y ver, si realmente no tengo nada que ver con Susana, le voy a decir, mira, lo que pasa en mi vida va a seguir, pero el problema es que si me tengo que seguir viendo con Susana, es porque algo tengo que cambiar. Ella me está diciendo que cambie esto. Le digo un secreto, es lo que hacen las mujeres con sus maridos. Porque son clarividentes. Saben lo que el marido tiene que cambiar y mucha hincha de ella, déjame en paz. Pues esto pasa lo mismo. Nos traemos, y unos con otros. También yo puedo ser espejo para otro. Todos tenemos espejos con espejos. No es que pues todos somos humanos y todos pasamos por las mismas experiencias y todos compartimos las mismas cosas. Entonces, hoy en día, como le digo, hay que darnos cuenta de que somos yoes reales, no psicológicos. Y que nuestras cosas, las cosas que nos pasan, vienen, lo estoy experimentando en esta vida, lo que pasó en esta vida. Y el karma no es un castigo, es una bendición. Aunque tengan que pasar momentos malos. Pero todos sabemos cuál es la mayor felicidad. Haber superado una dificultad. ¿O no? Estuve mal, pero la superé. Ahora sí soy feliz. Bueno, porque mi karma no me va a llevar a la muerte. No, me va a ayudar a que yo supere esas cosas para crecer. Para hacerme cada vez más luminoso. Bueno, lo dejamos acá. Si no... Bueno, ahora les cuento esto de los libros que están ahí, hicieron este vale, son cupones de descuento. Por un libro